En esta octava parte de los misterios de Babilonia vamos a seguir con la parte ya del diluvio. El momento en que las aguas ya afectan de lleno toda la tierra y todo lo que estaba sobre ella. Seguiremos con ese relato que nos narra tan claramente Patriarcas y Profetas, ese fantástico libro, que no es ciencia ficción, que es historia, historia de la verdadera. Y vamos a ir comprobando en esa lectura más indicios que nos servirán para poder determinar qué ocurrió después de este diluvio, que tiene que ver tanto con los misterios de Babilonia, del pasado, del presente y aún del poco futuro que queda. Esto que tengo en mis manos ya os debe sonar. Supongo que es cuando habíais visto las conferencias sobre los antediluvianos, las conferencias que hicimos sobre el Arca de Noé. Y otra vez más os muestro esto. Diréis, una roca, la recordáis, ¿no? Quien habéis visto esos temas, supongo que indudablemente la vais a recordar. Quienes no habéis visto esos temas, que de paso os recomiendo que lo hagáis para entender muchas más cosas, sabréis que esto pertenece al Arca de Noé. Lo trajimos de nuestra expedición en el monte Ararat, en Turquía. Esto que tenéis a mi espalda, con esta imagen tan tremenda que veis aquí del Arca de Noé. Aún está a 1900 metros de altura. Esto pertenecía al arca. Y no sé si os dais cuenta aún, cuando miráis así de lado, cómo se muestran las fibras, que después pudimos comprobar y demostrar que realmente esto no era una piedra cualquiera, sino que era madera fosilizada. Los que dudan de ello pueden ver todo lo que hemos presentado al respecto. Si Dios quiere, pronto vamos a presentar aún algo más. Pero esto es fantástico. Esto es una prueba que nosotros estuvimos allí. Veréis muchas más pruebas de las que hemos presentado aún. Y nos vamos a dar cuenta que todo ese relato bíblico sucedió donde la Biblia decía, ni más ni menos. Aconteció como el texto decía, ni más ni menos. Bueno, quizá menos que más, porque aún habría que contar muchísimas más cosas, que desde luego tanto la Biblia como los escritos de Ellen White nos hablan lo esencial. Algún día sabremos todo cómo aconteció totalmente de lleno, el día que el Señor nos lo quiera contar, cuando todo haya terminado ya. Pero mientras vamos a mostrar todo lo que sabemos al respecto y que nos servirá, como os decía, para conocer a fondo de dónde surgen los misterios de Babilonia. Antes de seguir con la lectura de ese impresionante libro que es Patriarcas y Profetas, vamos a ir primero de todo a la base, al mismísimo texto bíblico. Ya sabéis que la Biblia daba todo, las medidas de que debía estar hecha el arca, etcétera, etcétera.
pudimos comprobar que todo eso es cierto. Y difiere del relato famoso de Gilgamesh y de otros que hay en distintas partes del mundo por civilizaciones antiguas, que dieron registro también de un diluvio universal. Algo que ha quedado en tantos lugares y en tantas culturas evidentemente denota que hubo un primigenio relato. Algunos se atreven a decir que la Biblia es una copia de algún texto, como el de Gilgamesh, y que por tanto es menos de fiar porque es posterior, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una gran diferencia. Resulta que todos los datos y detalles que da la Biblia hemos podido corroborar que todos son tal cual, mientras los otros no. Hay una gran diferencia en eso, porque te determina quién está diciendo la verdad absoluta y los otros que montan algo de mito al respecto. Pero una cosa está clara, y es que todo ese relato no es mito, como dice la Iglesia Católica, y tantos otros llegan a creer, sino que fue una auténtica realidad, y que si desconocemos eso o no queremos conocerlo, lo rechazamos, no vamos a entender muchísimas cosas de las que iremos presentando en los misterios de Babilonia, y algunas de las cuales ya han sido bastante sorprendentes. Veis en la portada una escena, el arca ya reposando sobre un monte y los animales saliendo cerca a los humanos, los que salieron del arca, y algo más, un arco iris. De todo esto hablaremos hoy y continuará el próximo día con la parte que tiene que ver con todo ese capítulo que vamos a leer hoy. Hoy leeremos aproximadamente la mitad, comentaremos el próximo día el resto. Y iremos viendo una vez más detalles que nos seguirán sorprendiendo y mucho. Vamos ya sin más. Antes de nada, me gustaría que os fijaseis en la fotografía que tengo detrás. Es una fotografía que, como podéis comprobar, es el monte Ararat, está en Turquía. La montaña que veis justo aquí, toda esta, arriba, es la frontera con Irán. Y el arca reposa, ya lo veis dónde, muy cerca de esa frontera. Junto al arca, un poco más arriba, llega a haber algo que nosotros no pudimos ir a documentar, pero que Ron Wyatt se hizo. Y es un altar de piedra, aún está allí. ¿Y qué tiene que ver ese altar de piedra al lado del arca? Vamos a ver que el relato habla de ello. Y hemos de recordar también que el arca no se posicionó aquí de un principio, sino que se quedó más arriba, más en toda esa zona que ahora os estoy señalando, y con erupciones volcánicas llegó a descender más hasta quedarse anclada aquí, atravesada por esas rocas, y de allí ya no se movía. Ya mostramos las pruebas, cómo es realmente espectacular ver la coincidencia de medidas con el arca de Noé que decía la Biblia, y mostramos aún muchas más cosas que por desgracia muchas personas no han visto y otras no han querido ni ver, porque automáticamente, si se dan cuenta que eso es verdad, toda su postura de vida es tambaleada y debe hacer un cambio. Pero es lo que hay. A veces, ante las evidencias, ni las personas quieren reconocerlas para cambiar sus vidas y hacer caso a lo que el Señor nos pide. Y más sabiendo que esto era un episodio de destrucción, un episodio de juicio, un episodio dictaminado por Dios para concluir con el mal, que después aún continuó, evidentemente. Pero cuando uno piensa en todo esto, automáticamente recuerda las palabras de Jesús, cuando decía, como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Lo mismo se va a repetir, lo mismo que ya está pasando casi en su plenitud. Por tanto, hubo una destrucción y la prueba está allí. Y habrá otra. La primera fue por agua, la segunda será por fuego. Será el retorno de Cristo, su segunda venida. Pues bien, en todo este lugar que veis en la fotografía
Justo a mi espalda era el lugar donde prácticamente había el destacamento, una guarnición de un puesto militar de las tropas turcas. Abajo, a los pies de la montaña, hay también un cuartel y la carretera que va ascendiendo es transitada precisamente por esos camiones del ejército turco. Es una situación siempre compleja porque con la frontera con Irán, evidentemente, ya sabéis cómo está la tensión en toda esa zona. Y cuando nosotros estábamos por allí, solo por la noche podías empezar a apreciar que se encendía una luz a mi espalda, como os decía, en ese lugar militar, que daba señales de que allí había un algo de los militares, pero durante el día no lo podías ver, solo por la noche cuando se encendía la luz. Por eso nos dijeron que a las 6 de la tarde nos fuésemos de allí, cuando ya oscurecía, porque bajaban los destacamentos militares y si te veían por la zona, no te iban a preguntar, hey, ¿de dónde vienes? No, no, directamente, tac, tac, nos dijeron. Con lo cual, evidentemente, cuando se hacía oscuro, de allí nos íbamos. Pero gracias a Dios pudimos presentar muchas cosas, y más lo haremos en breve, si Dios quiere. Pero mientras, vamos al texto bíblico. Génesis capítulo 8, entero. Leeremos también el 9. Prácticamente todo, no todo. Pero así nos vamos a situar y vamos a extraer conclusiones importantes ya del texto bíblico. Recordemos que ya están en el arca. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ya veis que las aguas no disminuyen solo porque se van filtrando hacia el suelo, sino además un viento recio que hace que las aguas vayan desapareciendo. Y se cerraron las fuentes del abismo, o sea, el agua que salía de abajo, de la tierra, y las cataratas de los cielos, el agua que se desplomó precisamente de esa atmósfera que había antes, tan llena de agua. Y se retiraron las aguas, y la lluvia de los cielos fue detenida, con lo cual todo el tema de agua cesó, ya no brotaba más por ningún sitio. Y ahora el texto es cuando nos dice, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. O sea, no fue instantáneo, fueron decreciendo paso a paso. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Curioso, al cabo de 150 días. Una vez más, los números, aunque sea de días reales, fijaos qué casualidad, nos están remitiendo a algo. Una vez más, la numerología bíblica, no satánica, la bíblica, nos está mostrando algo con los números. Nos está diciendo que 150 días se escribe 150, y sumados esos números es 1 más 5 más 0, que da 6. ¿Y qué sucede en el 6? Es el número dedicado al hombre, pero es el número también que tiene que ver con el fin de los días de la humanidad, de los que pasarán por esta tierra, y luego viene un descanso, una paz. Se entra ya en el 7, lo que será el séptimo milenio, el milenio de la paz, conocido así, que no va a ser porque Jesús aparezca en la tierra y todo empezará a ser maravilloso, sino porque Jesús vendrá y pondrá punto final a la historia de esta tierra. Una vez más, no fue casualidad, 150 días nos estaban dando indicación también del tiempo que se nos da a nosotros. ¿Para qué? Para saber que habrá otra destrucción y habrá paz. Y mirad qué nos dice ahora, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Nos indica hasta cuándo sucedió ese hecho. Una vez más los números, el séptimo mes, con su perfección, 17 días del mes, 1 más 7, 8. El tema ya que es para siempre. Y todo en los montes de Ararat, justo los montes de Ararat. Y ya sabéis que muchas personas han ido a buscar el arca al Gran Ararat, ese volcán enorme que es impresionante, ya visto desde lejos,
y que cerca, al lado, hay el pequeño Ararat, otro volcán, y la gente va a buscar todo al gran Ararat, como si allí evidentemente tiene que estar el arca porque dice Ararat, y olvidan que Ararat es más que solo ese monte o ese volcán y el de al lado, sino que es toda la cordillera en sí. Y el arca está a unos kilómetros de allí, en esa misma zona que sigue siendo Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. Fijaos, el mes 10º, en el 10º. El 10º, ya sabéis, es cuando ya está todo completo. Al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Al iniciarse ese momento, se descubren las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Fijaos, se han descubierto las cimas de los montes y 40 días después, Noé de algún modo debe ver eso, ventana. ¿Y qué sucede? Abre Noé la ventana del arca que había hecho. 40 días después de todo esto. El número 40, veis, que aparece tantas veces en la Biblia con tanta significación. Pero que además, si una vez más cogemos la parte de número sola, ya no solo como 40, sino como 4 más 0, nos vuelve a mostrar que es un momento que es para todo el mundo, para los 4 ángulos de la tierra. Y ya os digo, y todo esto que estoy leyendo es literal, pero además tiene una significación que nos sirve para enseñanza a través de los propios números dados por Dios, que hace coincidir todas estas cosas. Fijaos que no dice en el 41 ni en el 39, lo enmarca justo cuando toca. ¿Y qué hace Noé cuando abre la ventana? Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Primero envía un cuervo. Y un cuervo aparece también en otro relato muy conocido en la Biblia, ¿lo recordáis? Un cuervo o unos cuervos. Tienen que ver con un profeta llamado Elías, que son los que sustentan al profeta durante un tiempo, porque Dios así mueve a esos animales a hacerlo. Y aquí aparece también el cuervo como buscando ese punto para ayuda. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La paloma, algo que evidentemente todo el mundo aprecia con un sentido en concreto. No hablo a nivel de comida en sí, que algunos lo hacen, sino paloma como sentido de ¿qué? De paz. ¿Cuántas veces se habla de la paloma de la paz? Pero la paloma va asociada también a otro símbolo que, más que un símbolo, es una persona y se manifiesta así en un cierto momento en la historia de la humanidad, y es en el bautismo de Jesús, cuando es ungido como Mesías. Aparece el Espíritu Santo en forma de paloma. Bueno, la paloma es enviada también en esos momentos para buscar la paz, para preparar a lo que será después en el mundo. Y mirad qué llega a suceder. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. La paloma no puede poner su pie en ningún lado, porque evidentemente aún hay agua. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Fijaos que tiene un detalle, podría decir, bueno, pues ahí te quedas, ¿no? Y no, procura también por la paloma, Noé. Cuida de este pequeño animal. La recupera. Y fijaos para qué le sirve después. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Fijaos que 7 días. Aparece una vez más el 7. Pero no sé si os habéis dado cuenta, porque han pasado 40 días y después de 7 días es cuando envía a la paloma. 47 días en total. Una vez más los números. 4 más 7, 11. Aprobado por ley divina.
algo estaba en consonancia con Dios de lleno, y fijaos que tiene la relación con el 7, de la perfección. Pero esto no es todo, porque aún nos añade más. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Una hoja de olivo en el pico. Una vez más, la hoja de olivo aparece para tantos después como significación de paz, pero que termina siendo también algo como emblema de una nación, el pueblo de Israel, y que ahora la nación actual de Israel, que quiere tomar el nombre que llevaban antes, pues también se apropia de esta simbología. Es curioso porque el papado también coge estas mismas simbologías, la paloma, el olivo, la rama de olivo, para hacer una conjunción en todo ello, como una búsqueda de paz, de armonía, de bien. Interesante, están copiando todo lo mismo. Pero fijaos cómo acontece todo después. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ya le trae una ramita de olivo, por tanto entiende, en algún sitio se ha posado para poder picar la rama y traerla en el pico. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Fijaos, vuelve a esperar 7 días. Una vez más, el 7. Pero hemos dicho 40 más 7, 47. Pero 47 más 7, 54. Una vez más dividimos los números. 5 más 4, 9. Y 9 en la Biblia es juicio. Por tanto, el juicio de Dios había estado determinado y había ya dado sus resultados. Y ahora otro juicio iba a salir, otro juicio que conllevaría una advertencia para el futuro, pero también mientras habría un pacto. Y es lo que veremos en el día de hoy. Y sucedió que en el año 601 de Noé, recordemos que en el 600 vino el diluvio, en el 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, o sea, cuando se inicia ya el año, tal cual, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y 601, una vez más, que nos da 6 más 0 más 1, 7. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Fijaos cómo nos va dando detalles de las cosas que van aconteciendo. Y dices, ¿y por qué hace falta que vaya detallando tanto todo esto? No hay ningún otro relato por el mundo de todas las religiones que conservan este tema de un diluvio que dé tantos detalles tan precisos al respecto. Bueno, pues por algo debe ser, ¿no? Evidentemente, todos estos detalles se nos dan para que extrayamos más conclusiones. El mes segundo, 27 días del mes, una vez más, 2 y 7, 9. Se nos va diciendo cuestión de juicio. Y luego, ¿qué acontece? Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ya le da una orden, salid del arca, todos. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Dios les da un mandato. La tierra estaba vacía, una vez más, como en el momento de la creación. ¿Qué tienen que hacer? Tanto seres humanos como animales. Multiplicarse, fructificar. Era la forma de volver a llenar la tierra. Es un mandato divino y lo cumplieron. Por eso estamos nosotros aquí, porque ellos hicieron caso a eso. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Cuántos son en total? 8 personas. Una vez más, un número. Una vez más, una implicación. El 8. Se empieza por un camino que va a llevar a la eternidad, al infinito. Pero para todos,
veremos cómo las cosas empiezan a truncar, poco tiempo después precisamente de este relato. El texto nos sigue diciendo: todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ese es el altar que os decía, el altar que Ron Wyatt pudo encontrar también. Está allí aún como una prueba. El relato bíblico no es ficción, no es un mito, es cierto. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Os habéis fijado las palabras de Dios aquí? Dice: el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Está diciendo que nadie iba a ser una excepción. Está diciendo que todos. El corazón del hombre, del ser humano en general, es malo desde su juventud. La tendencia natural del hombre es hacia el mal, no hacia el bien. Para hacer el bien también hace falta un esfuerzo. ¿Y esto nos lleva a pensar en Jesús? Si Jesús era exactamente igual como nosotros, su naturaleza calcada a la nuestra, como algunos pretenden, incluso adventistas pregonan, estáis contradiciendo el texto bíblico. Porque Jesús no tenía tendencia hacia el mal. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Si nosotros no aprendemos ya del relato del Génesis, que todo ser humano era así, pero Jesús era distinto, estaremos llevando a un sacrilegio doctrinal porque nos da la gana y no queremos aceptar la clara palabra de Dios. El tema de la naturaleza de Cristo, del cual tantas veces hemos tenido que hablar y dar tantos detalles, y que tantos aún siguen R que R, queriendo estar en la suya y no reconociendo las evidencias. Si el corazón de Jesús hubiese sido malo desde su juventud, desde niño ya hubiese pecado. Y no pecó ni de niño, porque, como decía la propia hermana White, él en ningún momento fue como ninguno de los otros niños. Nunca. Una vez más, los textos hablan por sí solos. Aún seguiremos manteniendo la postura que nos da la gana, pero que no es la verdad. Recordad, un error va a llevar a otro, y al final eso lleva a la perdición. No olvidéis eso. Hemos visto antes que aparece la paloma también por aquí. ¿Quién cubrió a la Virgen María? El Espíritu Santo. Por tanto, si alguno de vosotros ha sido hijo de una madre que el Espíritu Santo la haya cubierto y no haya tenido un padre humano, pues entonces podéis decir que sois como Jesús, exactamente iguales a Él y Él a vosotros. Pero eso no ha pasado a nadie, solo a Jesús, para que Él no tuviera esa tendencia, pero sí pudiese llegar a pecar como el mismísimo Adán cuando fue creado. Pero Él no pecó. ¿Vamos entendiendo ya las cosas? Y ahora nos dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Por tanto, no volvería a destruir ningún ser viviente, como hizo en ese momento. Es una promesa divina. No acabaría con el mundo de ese modo. La tierra seguiría permaneciendo, y mientras ella estuviera, dice que seguirá habiendo sementera, siega, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Por tanto, pueden hacer mucho para que haya cambio climático, pero hay una promesa divina que sigue estando ahí, y se mantendrá hasta el final. Podrán cambiar ciertas cosas, pero no podrán alterarlo absolutamente todo, porque el Señor dio su palabra y su palabra permanecerá.
Génesis 9, versículos del 1 en adelante nos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Os habéis dado cuenta aquí? Dice que bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Dice a uno de los hijos? ¿Dice a dos de los hijos? Dice a sus hijos. Por tanto, a los tres: Sem, Cam y Jafet. ¿Se los bendice? ¿Por qué después suceden esas cosas tan extrañas que terminan desembocando en los misterios de Babilonia? ¿Dónde está el fallo? Todo eso lo deberemos ver, ¿eh? Jesús, Dios en este caso, cuando aparece antiguamente como el Jehová, es el mismo Cristo que habla al hombre, antes de encarnarse, les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así los bendice a todos. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Fijaos que aquí el Señor les dice algo. Los animales tendrían temor y miedo de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor les tiene que asegurar esto a ellos tres? Pues porque evidentemente con los animales saliendo del arca y con las fieras que ya había, ¿os podéis llegar a imaginar lo que podían causar en ellos? Pues evidentemente necesitaban un toque de protección, un sellamiento, evidentemente. Así los animales no los tocarían. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Fijaos que aquí les da permiso para empezar a comer carne, pero eso sí, sin olvidar legumbres y plantas verdes como también se le había dado antes. ¿Y por qué les dice aquí que les permite comer carne? Recordad que los antediluvianos ya lo hacían, y como si nada, se quedaban tan anchos. Pero el pueblo de Dios no lo hacía. Y aquí, muy claramente dice: os lo he dado todo para mantenimiento. Todo estaba arrasado. No tenían más opciones. La voluntad de Dios fue dada aquí para un momento, pero que no fuera para siempre. Pero les hace una advertencia: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Hemos hablado de la sangre y volveremos a hablar aún más sobre la sangre en los temas que iremos presentando, tanto nosotros como Ángel también, nuestro hermano, y vamos a encontrar aún detalles interesantísimos al respecto. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre debía estar quitada del animal. Esto no está diciendo transfusiones, es otra historia. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. O sea que matar por matar, no. Matar animales porque sí, no. Si se puede evitar, hay que evitarlo. Y ya sabéis que llegó a decir también que quien mata a espada muere. O sea, es más o menos lo mismo. Si tú haces esto, tendrás tu recompensa. Y la recompensa es un juicio, en este caso, un veredicto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Fijaos la importancia que Dios le da al ser humano. Si derramas sangre de hombre, te será demandada también a ti. ¿Por qué? Pues porque el hombre es hecho a imagen de Dios y hay que respetarle la vida. Evidentemente hay situaciones, pero ese es el mandato claro que no se puede obviar para nada. Pero fijaos, cuando empezáis a leer el relato bíblico poco tiempo después, cómo vuelve a cambiar todo. El Señor les dice algo que ya acontecía antes del diluvio, ya con Caín y Abel, y toda la historia antediluviana, matar como si nada, no solo animales, también humanos. Y él decía punto a esto. Mas vosotros fructificad y multiplicaos,
procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, establece un pacto para toda la humanidad por siempre, para ellos y sus descendientes, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. El pacto era para los humanos y también para los animales. ¿Y en qué consistía ese pacto? Un pacto que sería ya por siempre más. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Por tanto, ya veis, si os ofrecen alguna película en el cine, que mira, va a haber una inundación otra vez universal y se van a salvar unos por aquí, otros por allá, todo eso es mentira. El diluvio ya aconteció y hay la promesa divina de que jamás volverá a ser así. ¿Y qué señal hace el Señor para tener esto presente? Miradlo. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris. El arco iris antes no se había mostrado nunca. ¿Por qué? Era imposible. No había agua de lluvia para mezclarse con los rayos del sol, con lo cual no se podría producir ese rompimiento de los colores tan fantástico que se provoca con el arco iris. Pero a partir de allí hay el arco iris. Y fijaos cómo nos sigue maravillando el arco iris después de tantísimos años, que aunque las personas, muchas de ellas, han olvidado que esto es el pacto que Dios hizo con el hombre y con los animales para decirles: jamás volveré a destruir la tierra por diluvio, aún los que ignoran eso o lo han desechado como una tontería, se siguen maravillando cuando miran y ven un arco iris en los cielos, de una belleza impresionante tantísimas veces. Nosotros cuando miramos un arco iris, lo primero que nos viene a la cabeza como cristianos, ¿qué es? ¿El símbolo gay? No. Ya sabéis que además el símbolo gay, aparte de ser copiado, eliminó una de las franjas de color para que quedaran solo 6 colores. El número del hombre, no el número de Dios, con la perfección, el 7. Pero nosotros cuando vemos el arco iris, recordamos ese pacto maravilloso y solo podemos agradecerle a Dios, no solo por la belleza que eso representa aún, sino porque nos prometió que jamás toda la tierra quedaría exterminada por diluvio. Una misericordia divina, cuando antes lo había hecho porque el hombre había llegado a lo que había llegado, pero nos dio también esa advertencia, y lo iremos viendo a lo largo de toda la Biblia. Habría otra destrucción. Ya no sería cuestión de arcoíris, porque sería por fuego. Pero sobre el arcoíris vamos a ver hoy alguna otra cosa que nos va a recordar otros lugares en la Biblia donde aparece y que una vez más son de una significación realmente especial. Vamos ya sin más a la lectura de Patriarcas y Profetas. En ese capítulo siguiente, después del diluvio, mirad todo lo que nos dice aquí. Las aguas subieron 15 codos sobre las más altas montañas. 15 codos, una vez más. 1 más 5, 6.
A menudo le pareció a la familia que ocupaba el arca que todos perecerían, pues durante 5 largos meses su buque flotó de un lado para otro, aparentemente a merced del viento y las olas. O sea, se veían ellos también como preocupados porque vamos a perecer. No, estar dentro del arca no era estar como en una grada a la perfección, no, todo se tambaleaba y se pasaron 5 largos meses así, yendo de un lado para el otro dentro del arca. Imaginaos cómo era todo lo que estaba afectando fuera del arca a este mundo. Fue una prueba grave, pero la fe de Noé no vaciló, pues tenía la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Un concepto muy interesante. La familia creía que podía perecer, y Noé sabía que no perecería. Sabía que Dios estaba con ellos, sabía que la mano de Dios empuñaba el timón. Yo no sé si esta frase de empuñaba el timón verdaderamente denota que el arca tenía un timón, o es una forma de decir que aguantaba el arca y ya está, y la iba conduciendo por donde quería, hasta que la hizo posar donde reposó. Pero podría ser, ¿sabéis por qué? Porque la forma del arca, y me gustaría que ahora os pudiésemos mostrar la imagen que tenemos a nuestra espalda una vez más. Si os habéis fijado, ¿podemos retroceder a mostrar la imagen de fondo? Esta imagen, si lo veis, mirad bien, esta parte de aquí es redondeada. La parte del otro extremo, allí, es terminada en punta, proa y popa. Es curioso, ¿eh? Porque no solo es para estar estabilizada, flotando, sino también para avanzar. Interesante, ¿eh? Mucha gente creía, no, debería ser totalmente rectangular, como puesta en el agua, y así ya era indestructible para abajo, no se iba a hundir nunca, pero así no se podía avanzar hacia donde debía ser. En cambio tenía proa y popa. Y lo veréis en el documental que, si Dios quiere, próximamente os vamos a mostrar de cuando estuvimos en esa zona. Es realmente impresionante. Por eso no sé si realmente había un timón o no, pero ese timón, la mano divina, era el que lo empuñaba. Cuando las aguas comenzaron a bajar, el Señor guió el arca hacia un lugar protegido por un grupo de montañas conservadas por su poder. Interesante, ¿eh? Una vez más vemos que el agua desciende y el Señor es quien guía el arca, ese timón. ¿Y dónde la lleva? A un lugar en concreto, un grupo de montañas conservadas por su poder. Estaban conservadas allí. Estas montañas estaban muy poco separadas entre sí, y el arca se mecía en este quieto refugio, sin que el inmenso océano la agitara ya. Por tanto, quedaba en una zona encumbrada, pero a su vez, por la disposición de las montañas, quedaba como si fuera, pues, ¿cómo diríamos?, una parte de mar tranquila. Y el océano ya no la podía agitar, todo el resto de mar de fuera ya no le afectaría, podía ya reposar tranquila, estabilizarse. Esto alivió a los cansados y sacudidos viajeros. Interesante, cansados, evidentemente, y sacudidos viajeros nos lo está diciendo claramente, cómo iban dentro del arca. ¿Os imagináis los animales y los humanos allí dentro? Debería ser tremendo. Noé y su familia esperaban ansiosamente que bajasen las aguas, pues anhelaban volver a pisar tierra firme. ¿No dicen los marineros lo mismo hoy en día, cuando llevan unos meses en el barco, que están deseando pisar tierra firme? Pues imaginaos ellos. 40 días después que se hicieron visibles las cimas de las montañas, enviaron un cuervo, ave de olfato delicado, para ver si la tierra ya estaba seca. No encontrando más que agua, el ave continuó yendo y viniendo. 7 días después, se envió una paloma, la cual, al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Y esto, no sé si os recuerda algo. Sobre Jesús desciende una paloma, que es el Espíritu Santo.
¿Veis cuando Jesús es ungido así, que la paloma se vaya para arriba porque no puede reposar sobre Jesús? No. Y aquí, fijaos lo interesante, la paloma no puede reposar y se tiene que volver. El Espíritu Santo quedó en Jesús. Esta paloma no podía posarse aún en ese lugar. ¿Y el Espíritu Santo podía estar ya llenando el mundo? No, aún no. Tenía que regresar, hasta que no volviese a salir la humanidad, hasta que no pudiese recibir otra vez el beneficio divino a través, cómo no, de todo ello. No esperó 7 días más, y nuevamente envió la paloma. Cuando ésta regresó por la tarde con una hoja de olivo en el pico, hubo gran alborozo en el arca. Ya os lo podéis imaginar, qué alegría se debieron llevar, ¿no? Más tarde quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Esto es lo que dice Génesis 8:13, y ¿sabéis? Esa piedra que os he mostrado en un principio, que parece una piedra pero que en verdad es madera fosilizada, forma parte precisamente, muy seguramente, de esa cubierta del arca, porque no está situada donde está el arca, sino a unos kilómetros de allí. Es la única pieza desprendida del lugar. Interesante, ¿eh? Y eso está en nuestras manos. Y la otra parte sigue estando allí. Es realmente impresionante tener una parte de algo que simbolizaba la salvación, tener una parte de algo que simbolizaba al mismísimo Jesús dando la salvación. Es impresionante, ¿eh? Todavía esperó pacientemente dentro del arca. Como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Fijaos cómo Noé es un hombre realmente íntegro, con cabeza para pensar y ser lógico y consecuente. Si Dios me hace entrar, entro, pero si Dios no me dice que salga, yo no salgo hasta que Él lo diga. Se podía haber precipitado, ¿eh? Pues no cumplir con las especificaciones de Dios no le hubiese reportado precisamente nada de bendición. ¿Y cuántas veces queremos hacer la nuestra anticipándonos a la jugada que Dios quiere que se haga, ¿eh? Finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia que saliesen a tierra y llevasen consigo todo ser viviente. Un ángel es el que tiene que hacer eso, y les da esas órdenes. En su regocijo por verse libre, Noé no se olvidó de aquel en virtud de cuyo misericordioso cuidado habían sido protegidos. Su primer acto después de salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de toda clase de bestias y aves limpias, con lo que manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación y su fe en Cristo, el gran sacrificio. Vaya lección que nos da Noé, un hombre de Dios. Está feliz porque Dios ha actuado en su vida. ¿Y qué hace? Sale corriendo del arca y yupi, yupi, y se va y se olvida de todo. ¿Qué hicieron ciertos leprosos cuando fueron sanados por Jesús? ¿Lo recordáis? 10 leprosos sanados. Y todos se van súper felices. ¡Oh, nos ha sanado, qué bien! Y solo hay uno que regresa para darle las gracias. Noé tuvo muy claro desde un principio que él debía agradecerle al Creador y a su Salvador por lo que había hecho para salvarles la vida cuando el resto del mundo pereció. Y Dios los tuvo en su misericordia, a ellos 8, para poder ser salvos. Gracias sobre todo a la actitud de Noé. Vaya lección. Y fijaos, porque sale y lo primero que hace es construir el altar que antes os he comentado. Y ofrece los animales limpios, los que así aparecen en Levítico 11, esos animales que no son declarados inmundos. ¿Y los ofrece como qué? ¿Para apaciguar la ira de Dios? No. Lo ofrece como gratitud a Dios. Pero, ¿por qué? ¿Con qué significado se ofrece esa gratitud?
porque en su fe en Cristo, él sabía que habría un sacrificio que sería el que tendría que hacer Jesús, el Mesías, cuando apareciera en la tierra. Y ese sacrificio de gratitud que él daba, lo hacía pensando en Cristo, cuando vendría a morir por causa de sus pecados, de los suyos, de todos los antediluvianos y de todos los que vendrían después de Noé hasta el fin del mundo, dando su vida, la de Cristo, por nosotros, para que pudiésemos ser salvos. Y con esa gratitud ofrece esto, pensando, una vez más, cómo no, que no solo es gratitud, sino también dolor, porque por culpa de pecadores, porque Noé era hombre de Dios, pero era pecador, reconocía que Cristo era el Señor y que solo a través de él se conseguía la salvación, y que siendo inocente, moriría por nosotros. Vaya lección dio Noé. Y fijaos qué diferencia tan impresionante que nos vuelve a marcar lo que hacían antes del diluvio el pueblo de Dios y lo que hacían los otros. Todos sacrificaban a ídolos, todos sacrificaban incluso, algunos no solo animales, sino seres humanos. Ya lo vimos. ¿Y qué sucedió después del diluvio? ¿Qué aconteció con todas las religiones que se hicieron, todas las creencias paganas que se extendieron a lo largo de todo el planeta Tierra? Daban esos sacrificios para alabar a Dios en gratitud, en memoria de lo que pasaría en un futuro cuando Cristo viniese a morir por nosotros, en reconocimiento de su pecado y de la salvación que Dios les ofrece a través de la muerte de Cristo, o lo hacían para mitigar a unos dioses enfadados, a unos dioses que los podrían destruir, y así, siendo capaces de entregar hasta a sus hijos, pasados por el fuego, mitigaban esa ira divina, y ellos podían seguir adelante. El plagio satánico estaba servido sobre lo que debía ser algo perfecto para entregar al Señor, porque debían ser siempre animales perfectos, simbolizando a Cristo, y no lo que entregaban los otros, que incluso sacrificaban, ya sabéis, cerdos y lo que hacía falta, animales impuros, pero además hasta seres humanos. Los plagios de Satanás desvirtuando el propósito con el cual Dios dio las cosas. Y esto debería hacer reflexionar a muchos, especialmente a aquellos que no creen que Cristo fuera el Salvador del mundo, que era quizás como mucho un profeta más, y vuelven a ofrecer sacrificios de ovejas y... ¿para qué? A un Dios, ¿para qué? Si Jesús ya vino y murió por nosotros, ya no hacen falta más sacrificios. ¿Por qué el Islam sigue sacrificando? ¿Por qué los judíos quieren un templo y seguir sacrificando? Porque ambos han rechazado a Jesús como el Mesías. Ambos están en lo que no son los caminos del Señor. Ambos están en error. Y todos ellos deberán conocer la verdad para poder decidirse. Y es curioso, porque la gente del mundo del Islam, ¿sabéis? Cuando estuvimos en esa zona, ellos mismos decían que iban allí a ofrecer sacrificios. Por generaciones, durante años y años iban a esa zona porque sabían que era el arca de Noé y allí ofrecían sacrificios. ¿Y qué sentido les tuvo todo esto? ¿Consideraban el lugar sagrado? Pero luego no aceptaron a quien simbolizaban esos sacrificios, que era el mismísimo Jesús. Y matar animales por matar, ya veis lo que llega a implicar. Lo hemos visto antes, Cómo Satanás es capaz de plagiar las cosas de Dios y torcerlas tan y tan al extremo, que la gente pierde la noción de por qué hace las cosas y llega a conclusiones totalmente equivocadas. Y resulta que en los misterios de Babilonia deberemos hablar de esos sacrificios, demostrar qué es lo que hacía toda esta gente, ya no solo antes del diluvio, que ya lo hemos visto, sino también después. Qué triste, todo por apartarse de la verdad, todo por apartarse de los caminos del Señor tal cuales son. ¿Cuánta gente aún está en el error? Millones y millones de personas están en el error. Y tenemos las pruebas. El arca de Noé está allí. El Señor los salvó a través de esto. Y veremos aún más pruebas como las que ya presentamos sobre Jesús. Cómo existió, dónde murió, todo.
cómo resucitó, porque aún hay tantos y tantos que no quieren creer en eso. Es una verdadera lástima, una lástima que puede costarles la eternidad. El texto nos sigue diciendo: esta ofrenda agradó al Señor, y de esto se derivó una bendición, no solo para el patriarca y su familia, sino también para todos los que habrían de vivir en la tierra. Fijaos, gracias al acto de Noé hay una bendición para todo el mundo que debería vivir en la tierra después de ellos también. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y el calor, verano, invierno, y día y noche, no cesarán. El Señor lo dijo claramente: no cesarán. En esto había una lección para las futuras generaciones. Noé había tornado a una tierra desolada, pero antes de preparar una casa para sí, construyó un altar para Dios. Vaya lección. Y tantas veces pensamos, primero me soluciono la vida y después ya vendrán las cosas de Dios. Qué equivocados estamos. Cuando empezamos la casa por el tejado, mal vamos. Primero hay que preparar las cosas de Dios y luego prepara las tuyas, porque el Señor ya te ayudará en todo, pero primero de todo el Señor. Una vez más, nuestra dependencia de Él debe ser única, total. Si hacemos esto a la inversa, no hay bendición de Dios. Luego entendemos por qué pasan ciertas cosas y nos quejamos, o no comprendemos. Hemos empezado mal la casa, y así no se puede seguir. Primero el cimiento y luego para arriba. Y una vez más, Noé nos da una lección y veréis qué aplicación tan magnífica nos da ahora. No obstante, con alegría dio una parte al Señor en reconocimiento de que todo era de Él. Asimismo, nuestro primer deber consiste en dar a Dios nuestras ofrendas voluntarias. Toda manifestación de su misericordia y su amor hacia nosotros debe ser reconocida con gratitud, mediante actos de devoción y ofrendas para su obra. Y tanto nos queremos a nosotros mismos, que resulta que las ofrendas es lo que damos al final, si la damos, pero primero todo lo nuestro, eso que no falte. ¿Dónde está nuestra gratitud hacia Dios? ¿Dónde está el hacer avanzar la obra con ofrendas? Sabéis, en la última conferencia de noticias que presentamos, estuve hablando precisamente de algo parecido a esto. Y es curioso que en esta lectura salga esto de nuevo. ¿Cómo puede ser que tantas personas que quieren participar de la obra de Dios, llenarse de la palabra de Dios, de su conocimiento, para poder compartir también con los demás? Y resulta que de tantas personas que ven, siguen lo que hacemos, la obra de Dios, y resulta que tampoco quieran colaborar ni con €1 al mes siquiera. Recibir sí, dar y un cuerno, ¿me entendéis? No lo estoy diciendo para que nos deis a nosotros, venga, montones de dinero para que hiciésemos quién sabe qué cosas. No. Ahora esto es vuestra relación con Dios. Y vosotros pedís obra de Dios y queréis participar de ella. ¿Y dónde están vuestras ofrendas al Señor? ¿Dónde están vuestros diezmos y ofrendas para la obra de Dios? ¿No tenéis ni €1 para dar al mes y sois capaces de poder pagar un internet? ¿Sois capaces de poder hacer cualquier otro gasto y no tenéis nada para Dios para agradecérsele? Dios ya nos pide que sacrifiquéis animales, no hace falta, Jesús ya murió por nosotros. Y con eso que sucedió, ¿no vamos a ser gratos a Dios, agradecidos a Dios, para darle, para que más gente pueda gozar de la verdad y poder ser salva? Parece que hay un Dios más grande que el Señor muchas veces, y es el Dios Mamón, el Dios de las riquezas.
que para algunos no es que ni sean riquezas, sencillamente es el Dios dinero. Y prefieren la moneda a Dios, por más que se digan cristianos, por más que se digan adventistas, por más que se digan lo que quieran. Qué triste. Y luego queremos que todo el mundo conozca la verdad, estamos cansados de este mundo y queremos que Cristo vuelva. ¿Y qué hacemos para expandir la obra? ¿Qué hacemos? Pues pensémonoslo. No solo se trata de hablar, se trata de cooperar, colaborar, para que se pueda hacer más obra, por quien sobre todo están dando el mensaje de una forma clara y contundente al fin de los días, como hicieron los patriarcas de antaño, antes del diluvio, como hizo el mismísimo Noé, y como tuvieron que hacer tantos otros después. ¿No os da que pensar esto? ¿Tenéis conciencia? Es un mensaje duro que os estoy diciendo, ¿verdad? Ya sabéis, las cosas son como son, y desde aquí siempre decimos las cosas muy claras, gusten o no gusten, pero Dios nos pedirá cuentas de todo lo que hacemos, incluido eso. Gratitud a Dios, hoy sí, que Dios os bendiga. Es fácil hablar, ¿eh? ¿Y hacer? ¿Bendecimos a los otros? ¿Haciendo? ¿Ayudando a que puedan ser bendición también para otros a su vez? ¿Con nuestro dinero? ¿O es más fácil mirar solo para nosotros? Como siempre, hay personas que también, cuando cobran de algún sitio, primero miran para todos sus gastos y después, si queda, dan algo. Pero no se plantean que primero es retirar la parte que Dios manda, que es el diezmo, y darlo para la obra de Dios. Y después ofrendas, además. Y no la tacañería de pensar mi, yo. Qué duro, ¿eh? Si esos conceptos no os quedan claros, mirad los estudios bíblicos que presentamos, 2 al respecto, la mayordomía cristiana. Y vais a ver todos los datos y detalles que se dan de lo que Dios pide también de nosotros. Y no hay excusas cuando veis esos textos que os voy a mostrar allí, o que mostré ya en su momento. No hay excusas que valgan. Que eso ya no toca, que no es para nuestros tiempos. No hay excusas. O eres tacaño o eres cristiano. No hay vuelta de hoja. Noé sabía que tenía que hacer algo, y era gratitud. ¿Y nosotros lo sabemos? El texto sigue diciéndonos: para evitar que las nubes y las lluvias llenasen a los hombres de constante terror, por temor a otro diluvio, el Señor animó a la familia de Noé mediante una promesa: estableceré mi pacto con vosotros, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente. Cada vez que veamos ese arco, hemos de recordar que Dios nos da la vida, Dios nos ofrece la salvación, y nos promete que no habrá una destrucción por agua nunca más. Pero eso nos recuerda que hubo una destrucción por agua, y nos recuerda que hay una advertencia de juicio venidero, y que la próxima es por fuego. Una vez más lo repito. Si olvidamos el pasado, si lo despreciamos, estaremos despreciando nuestro presente y nuestro futuro, que es lo que más pesará. El Señor tenía unos conceptos muy claros para dar al hombre, y lo dio bajo un prisma. Y digo prisma especialmente para referirme a ese arco en las nubes. Fijaos qué viene ahora. Cuán grandes fueron la condescendencia y compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. Qué bonito, un arco en las nubes. Y el Señor, por condescendencia y compasión, lo manifiesta. El Señor declaró que al ver el arco iris recordaría su pacto. Esto no significa que pudiera olvidarlo, sino que nos habla en nuestro propio lenguaje para que podamos comprenderle mejor. Claro que el Señor no se olvida de nada,
El Señor lo tiene más que presente todo, no hace falta que vea algo para recordar, pero nosotros sí. Y hablando en nuestro lenguaje, lo muestra de este modo. Quería el Señor que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres les repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Así sería el arco iris, de generación en generación, un testimonio del amor divino hacia el hombre, y fortalecería su confianza en Dios. Y qué triste es ahora, cuando se ve el arco iris, y primero muchos ya ni se fijan en él. Quizás porque están en ciudades y ver el arco iris ya cuesta más en según qué ciudades, Pero segundo, los niños lo ven por primera vez. ¿Y cuál es la primera reacción que tiene un niño cuando por primera vez ve el arco iris? Se queda maravillado, como nos sigue pasando a todos cuando nos lo miramos y nos quedamos estupefactos. ¡Qué maravilla! ¿Tendrá una explicación natural? Claro que sí, pero es una maravilla. Pero para que esa explicación natural sucediera, se deberían suceder también, a su vez, una serie de leyes físicas que antes del diluvio no estaban, pero que Dios rompió todas las normas y puso unas nuevas leyes también al respecto. Y desde entonces nos llueve. Y los niños, cuando ven eso, ahora les preguntan a sus padres, ¿un arco iris? ¿Esto qué es? ¿Y qué les pueden decir los padres en la actualidad? ¿Hay respuesta? Bueno, es porque cuando llueve y hace sol, hace esto. Ah, ya está. Qué lástima que la mayor parte de gente ya no explica a sus hijos que el arco iris viene de donde viene y que fue puesto en el cielo para que nosotros recordásemos que hubo un diluvio que inundó toda la tierra y que todos perecieron a excepción de los que Dios preservó porque le fueron fieles. Y que nos promete que además de que hubo todo eso, volverá Cristo y con algo. ¿No sabéis a qué me refiero? Ahora lo vais a ver. En el cielo una semejanza del arco iris rodea el trono y nimba la cabeza de Cristo. El profeta dice, cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor del trono. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y esto lo escribe Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 28. Por tanto, retrocedo imagen. Ezequiel describe aquí que en el cielo, ¿qué nos dice? Una semejanza del arco iris rodea el trono y nimba la cabeza de Cristo. Lo veis en el texto. Por tanto, en el trono de Dios hay un arco iris. Y no es casualidad que pusiera un arco iris también cuando acontece esto con las leyes de la naturaleza que Él creó después del diluvio. Nos estaba haciendo una correlación entre nosotros y el trono de Dios. ¿Y qué sucederá al fin de los tiempos? ¿Quién vendrá en un trono? ¿Y qué habrá por encima de ese trono, que es lo mismo que está en el trono de Dios ahora en el cielo? Juan el Revelador declara, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado, y un arco celeste había alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. Fijaos que aquí con un tono distinto además. Esto está en Apocalipsis 4, versículos 2 y 3. Y cuando venga Cristo en gloria, ¿no vendrá también con arco iris? ¿Con el trono? Nos lo está uniendo todo, Bueno, pues mirad, cuando por su impiedad el hombre provoca los juicios divinos, el Salvador intercede ante el Padre en su favor y señala el arco en las nubes, el arco iris que está en torno al trono y sobre su propia cabeza,
como recuerdo de la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, también con el arco iris, con ese arco, vendrá con misericordia hacia el pecador arrepentido. Qué bonito. Es la salvación de su pueblo, de los 144.000 sellados que estén vivos en ese momento, de los que han resucitado justo en esa resurrección especial cuando viene Cristo, los que han pregonado su retorno pero que murieron antes de poderlo ver, pero también de todos los que habrán resucitado siendo salvos a través de toda la historia, desde el mismísimo Adán. Todos verán que se acerca ese trono de Dios con ese arco encima, que les ofrece la misericordia, como la tuvo Dios en el diluvio, cuando todo terminó y les había dado la salvación a Noé y su familia. Qué bonito. Destrucción, salvación. Muerte, misericordia. Pecadores o santos, redimidos del pecado. Una vez más, como en los días de Noé, tiene más significación aún cuando recordamos incluso el momento del arco iris. Así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¡Qué precioso! A la seguridad dada a Noé respecto al diluvio, Dios mismo ligó una de las más preciosas promesas de su gracia. Juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará. Su pacto, Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y esto aparece en Isaías 54, versículos 9 y 10. Un texto que es bíblico, un texto que nos habla de Noé y no es por parte de Jesús, sino que está escrito en Isaías, en el Antiguo Testamento. Evidentemente son palabras del mismo Jehová, son palabras del mismo Jesús antes de encarnarse en Belén. Pero una vez más nos vuelve a recordar, y por eso retrocedo la imagen, el pacto de mi paz ya no vacilará, nunca, no vacilará. ¿Habrá misericordia? Claro que la habrá. Todo se tambaleará cuando Jesús vuelva. Las aguas de Noé ya no volverían a causar estragos en la tierra, en toda la tierra. Isaías nos seguía profetizando lo mismo que se le dijo a Noé. Y lo mismo sigue aún en vigencia. Pero ya vemos una vez más qué correlación entre antes del diluvio, incluso cuando ha terminado el diluvio, y el momento del retorno de Cristo. Pero evidentemente aún tendremos que hablar de lo que continúa en este relato, porque veremos aún más cosas, y mientras vamos viendo todos esos detalles que nos servirán para ver los misterios de Babilonia de lleno, para encajar todas esas piezas bien, que por desgracia tantos ignoran. Y veremos también, si Dios quiere, el documental que firmamos allí, que aún jamás hemos mostrado. Una vez más, que el Señor nos ayude a estar atentos a todo lo que sigue pasando, a recordar la historia, a recordar las promesas, a recordar el pacto de Dios, y a recordar que pronto nuestro Señor volverá a salvarnos, pero el mundo estará en gran aflicción. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.